Carlo tiene una mística profunda. Vio a su abuelo sufriendo en el purgatorio y dijo: ofrezco mi enfermedad para ir directo al cielo. ¿Carlo tenía muchas visiones? Sí, tenía. Se despertó asustado porque soñó con la Basílica de Asís, la torre cayéndose. Una semana después, un terremoto en Asís derrumbó el techo y mató al fraile. Recibí aquí la visita de una pareja de ancianos, y ellos sufrieron una invasión de 3 bandidos fuertemente armados. Al salir a pedir ayuda, ella encuentra a un joven que la abraza y le dice: vine a cuidarte, todo saldrá bien. Era Carlo Acutis. El niño Yuri tenía 10 años, leucemia. Ella miró y había un joven al lado de Yuri, con pantalón de mezclilla y camiseta roja. ¿Y el niño se curó? Había milagros de todo tipo. Todos atribuían los milagros a Carlo. Sí, porque lo pidieron. Entonces publiqué: Carlo acaba de ser exhumado, su cuerpo está incorrupto. En media hora ya estaba traducido a todos los idiomas posibles e imaginables. Entonces voy a insistir. Puedo decir que usted es responsable de que Carlo Acutis sea santo hoy. Entonces traje la reliquia, la puse en el relicario. Y entonces pensé así, ¿verdad? Estamos tan lejos de Roma. Nadie se va a enterar. Solo doy una pequeña bendición con la reliquia. Dice que el milagro fue con un gesto prohibido. No digo prohibido, yo digo... Cuidado, ¿te cortaste? Fui a hacer una pregunta difícil. La gran responsable de la canonización fue la señora Aparecida, que no solo nos dio el milagro en Brasil, nos dio el milagro en Campo Grande. Y aquí, en esta parroquia, nunca pensé que el milagro pudiera suceder aquí en nuestra parroquia. El primer santuario en el mundo. Este 12 de octubre ahora. Sí. La capilla donde ocurrió el milagro con el niño Mateus pasa a ser un santuario. El santuario de Nuestra Señora Aparecida y San Carlo Acutis. Al terminar la misa, di la bendición con la reliquia y vi que Mateus llegó con su abuelo. Recuerdo bien que dejaron de vomitar. Fue que su mamá se puso en contacto conmigo diciendo que había pasado algo y que el niño no había vomitado. Colocamos este HIC aquí para señalar dónde estaba el niño y ocurrió el milagro. Calma, el episodio ya comienza. Antes, quiero darte un mensaje importante. El 80% de quienes ven en 3 actos no están suscritos a nuestro canal. Es muy importante para nosotros y fácil para ti. Solo presiona suscribirse. Nos ayuda mucho, gracias. Suscríbete ahora. Si quieres, compártelo con alguien que creas que le gustará el episodio. Eso nos ayuda mucho. Tranquilo, no te saltes. Quédate un poco más, tengo otro mensaje. Si quieres estudiar conmigo, te mostraré un curso que creo te gustará. A Aparecida, el curso, son 12 episodios con más de 6 horas de clase, contando cada detalle sobre la historia de Nuestra Señora Aparecida. Los detalles del curso están en la descripción, solo haz clic para verlos. Entonces, vamos al primer acto. Usted no pudo ir allá a São Paulo, ¿verdad? Es verdad. ¿No le gusta el avión? No me gusta viajar. ¿No le gusta salir de la parroquia? No me gusta salir de la parroquia. Porque el pastor no abandona a su rebaño. También por eso, pero no solo. Aquí el día a día es muy ajetreado, ¿entiendes? ¿A usted le gusta la ciudad? Me gusta la ciudad, sí, me gusta la ciudad grande. Usted prefiere Roma, ¿verdad? Sí, Roma tiene sus encantos. Roma tiene sus encantos. ¿Cuántas veces ha ido usted al Vaticano, a Roma? Mire, varias veces durante años, ya ni sé cuántas, gracias a Dios, pero así me gusta. No me gusta el espacio del Vaticano, ese espacio así, porque es un espacio muy de trabajo, etcétera y tal. Me gusta caminar por las calles de Roma, ¿verdad? Mientras más pequeño, mejor. Son esos lugares, ¿no? Esas bellezas que uno pasa por alto en el día a día. No soy un gran conocedor, pero eso sí me gusta. Me gusta ver los puentes, ¿no? Los angelitos así, esas esculturas bien simples, bien sencillas. ¿Le gusta tomar vino en Trastevere? Sí, el vino es lo mejor, ¿verdad? El vino es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que en el Antiguo Testamento, en la cultura judía religiosa del Antiguo Testamento, hay una parte que dice así: cuando Dios quiere,
retirar la bendición de alguien, entonces esa persona va a beber, pero no se va a alegrar. Imagínate tomar un buen vino y no alegrarte, es mejor ni siquiera beber, ¿verdad? Entonces, ¿usted va a Roma normalmente llevando al grupo de la parroquia? No, antes teníamos esa costumbre, todos los años salíamos, un año en Jerusalén, otro en Italia y así sucesivamente. Después de la pandemia, con la llegada de la pandemia, dejamos de hacerlo. Ahora intentamos reorganizar un grupo de peregrinación a Italia. Y tenemos los focos en Italia, que generalmente son Carlo y el Padre Pío. Hay otros Carlos está detrás de usted ahí y el Padre Pío. justo ahí enfrente. Sí, exactamente. ¿Por qué la devoción al Padre Pío creció tanto en Brasil? El Padre Pío es un fenómeno. Yo considero que hay dos grandes fenómenos de la espiritualidad. El Padre Pío y Carlo. Padre Pío es uno de los santos más importantes de la Iglesia porque tenía todos los dones y carismas, desde el simple don de curación, liberaciones y la resurrección de muertos, hasta la lectura de la conciencia de las personas. El Padre Pío fue un gran fenómeno para la mística católica. ¿El Vaticano reconoció resurrecciones atribuidas al Padre Pío? Sí. Cuando se canoniza es porque en la vida de esa persona no hay nada dudoso, ¿verdad? Todo está correctamente comprobado. ¿Y él también hacía exorcismos? De hecho, el Padre Pío peleaba constantemente con el demonio. Él tenía problemas con el demonio, especialmente al acostarse o dormir. Vamos a Santa Rita de Casia, vamos a la casa de Loreto. Ya has estado allá porque estuviste en la casa de Nuestra Señora en Turquía, ¿verdad? Sí, en Turquía y en Nazaret. Nazaret también, ¿verdad? Entonces, pues la casa que estaba en Nazaret está en Loreto. ¿Usted cree que eso es un hecho realmente? Sí, pero ¿quién soy yo en la fila del pan? Pero grandes científicos creen en eso. Porque está comprobado científicamente que la casa de Loreto, donde ella está, toda su estructura, no es de esa región. Todo el material con el que fue edificada no es de esa región, sino de la región de Nazaret. Y además, científicamente la casa de Loreto no tiene sus raíces en la tierra. Puedes pasar milimétricamente por debajo de esa casa que científicamente, en un lenguaje muy primitivo mío, flota. Padre, tengo una pregunta periodística que hacerle. ¿Sí? ¿Es posible que una casa salga de Nazaret y sea llevada por ángeles a la tierra? Cuidado, ¿te cortaste? Fui a hacer una pregunta difícil y rompí un vaso. No hay problema, padre, podemos continuar. Yo también me lo quito. Déjalo. Perdóname. No, tranquilo. ¿Es posible imaginar que una casa sea realmente transportada físicamente de Nazaret a Loreto, en Italia? Para Dios nada es imposible. ¿Qué es un milagro? Es la intervención de lo sobrenatural en lo natural. La ciencia ve esto y dice lo siguiente: no sabemos el motivo. El milagro es siempre la firma de Dios a una verdad. Dios quiso firmar la verdad de que esa casa es la casa de Nuestra Señora. Con ese gran milagro que los científicos atestiguan, por ejemplo, el milagro de Guadalupe. Aquel manto que el indígena llevaba cuando fue a llevar las rosas al obispo que Nuestra Señora pidió, estaba estampado en ese manto tan frágil el rostro de Nuestra Señora, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y los grandes científicos comprueban que esa imagen no está en la tela. Tú miras, parece que está en la tela, pero no está en la tela. Ellos atraviesan con láser la tela y la imagen, que además está viva. La pulsación cardíaca, tanto en el cuello como en la muñeca, ella está embarazada. Los ojos se dilatan, la pupila se dilata de acuerdo con la luz que se proyecta sobre los ojos. Esto asombra a la ciencia y no tiene explicación. Cuando la ciencia no lo explica, la Iglesia siempre lo comprueba con los milagros y de hecho, el manto de Nuestra Señora de Guadalupe es un milagro. ¿Quieres este trapo para quitar el exceso? Quiero. ¿Cree que mi pregunta tiró el vaso? No sé cómo preguntaste en tu corazón, cómo preguntaste, no me atrevo a responder. Le pregunto, padre, porque ¿Estás siendo grabado? Sí, siempre está siendo grabado, lo pregunto porque algunas personas lo cuestionan. Sí. Quisiera escuchar su experiencia, ya que estuvo ahí y tiene una relación cercana con otro milagro que mencionaremos pronto.
¿Qué piensa usted sobre eso? La creación de la narrativa. Entonces, hay una narrativa difundida que fue una familia de Ángelis, la familia que tendría el apellido de Ángelis, que habría llevado la casa de Nuestra Señora. Eso es algo absurdo, ¿no? Es mejor creer. Es más fácil creer que los ángeles llevaron la casa a Loreto que creer en una narrativa tan absurda como esa de los ángeles de esa familia. Llevar los ladrillitos, esa La familia de ángeles. no es armar, es como Lego, como si fuera una casa de Lego. Padre, Hablamos de un milagro. ¿Qué ocurrió ese día? Muy bien, esta foto sucede. Esta foto en realidad fue lo siguiente, fue de la apertura del proceso. Esta foto aquí fue de la apertura. El milagro ya había sucedido. Ya había sucedido el niño Mateus. Entonces lo que pasó ese día fue lo siguiente. Ya hacía 7 años el milagro estaba en Roma. Al posible milagro, lo llamamos posibles milagros a aquellos que no son reconocidos oficialmente. Entonces el Vaticano aceptó este milagro para ser analizado y después este milagro fue aprobado. Entonces fue en la misa solemne de apertura del proceso. ¿Las dos aquí? Sí, las dos. Y quien está de este lado, con permiso, es la familia. El hermanito, el abuelo ya fallecido, la mamá ya fallecida, la mamá fallecida y la abuela. Y aquí tenemos a las dos doctoras que trabajaron en el proceso de aquí, en el proceso de Sésame. Padre, usted dijo, ¿la mamá falleció y el abuelo también falleció después del milagro? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? El abuelo ya estaba debilitado y la mamá tuvo problemas respiratorios, estaba fuera de Campo Grande, en Goiás, y falleció. Qué triste. ¿Mateus está con su abuela ahora? Sí, vive con su abuela y tiene a sus tíos, que también le dan todo el apoyo. Entonces, ese día fue cuando se inició el proceso de La apertura del proceso de beatificación. beatificación. Porque cuando Roma eligió el milagro, esto es lo que vamos a analizar. Entonces pidió que el arzobispo de aquí abriera un tribunal, que abriera un tribunal eclesiástico para que ese tribunal investigara. La primera investigación tiene que ser aquí. Investigar lo que pasó con los médicos, con los nuevos médicos, haciendo nuevos exámenes, con los testigos, con la familia, con todo. Entonces, para este tribunal de Arcesano fue nombrado Fray Moacir Malaquías. Fray Moacir, que es un franciscano que trabajó muchos años en la Sacra Rota Romana, que equivale a un Supremo Tribunal, es nuestro Supremo Tribunal en Roma, Sacra Rota Romana. Entonces, un fraile muy experimentado. Y él fue nombrado juez de ese tribunal. Tuvimos 2 notarios que eran prediáconos, después se convirtieron en diáconos. 2 notarios, tuvimos un asistente del juez, el padre Pedro Semanioto, y fue en ese momento que fui nombrado vicepostulador de la causa. ¿Vicepostulador? De la causa. ¿Quién era el postulador? Nicola Gori. Nicola Gori era un amigo cercano de doña Antonia de la época de la universidad, que ya trabajaba en el Observatorio Romano, en el Vaticano. Porque es interesante, y tú me interrumpes, yo también hablo, los recuerdos vuelven, no lo olvido. Por favor. Así, usando hipérbole con la iglesia oficial, ella no tiene ningún interés en canonizar a este o aquel. La iglesia oficialmente no tiene interés, el dueño del santo sí, ¿verdad? Por ejemplo, los salesianos del gran Don Bosco. Pero mamá Margarita, la madre de Don Bosco, nunca fue beatificada ni canonizada. ¿Quién tiene interés en beatificar o canonizar? Primero va a averiguar si realmente ella es una persona que cumple con los requisitos. Son los salesianos, la familia salesiana. Y en el caso de Carlos, ¿quién tenía interés en canonizarlo? La asociación Carlo Acutis, que detrás estaba la propia familia. Dicho por doña Antonia, ¿entiendes? Pero ¿por qué doña Antonia se sintió impulsada a hacer esto? Porque lo primero de alguien que puede ser candidato a la beatificación es la fama de santidad. Fama de santidad. Y es natural, es lo que llamamos sensus fidei. Dios pone en las personas sencillas un cierto sentido que las personas perciben. Por eso, en el funeral de Carlos, la iglesia de Santa María Secreta estaba abarrotada. Doña Antonia me dijo que no sabía de dónde salió tanta gente.
Había inmigrantes, había pobres, había budistas, había hinduistas, estaban los amigos, había un montón de... La gente se quedó afuera. Carlo era un niño que andaba en bicicleta para todos lados. Él no tenía tanta gente como doña Antonia, quien se asustó. Y todas las personas ahí atestiguaron que Carlos era diferente. Entonces, después de la muerte y después del entierro, surge entre las personas en Carlos la fama de santidad. Yo estuve en Asís en 2010. Voy a conocer a Carlos hasta 2011, pero en 2010 yo estaba en Roma. En la visita ad limina apostolorum, que es la visita que los obispos deben hacer a la tumba de San Pedro, la ad limina a la tumba, y fui con mi obispo, el anterior, don Vittorio, llegué una semana antes, etc. Y hubo un momento de paseo en que los obispos querían ir a Asís. Yo no quise ir a Asís, quise ir a Padre Pío, porque el cuerpo de Padre Pío había sido expuesto recientemente, así que no quería ir a Asís. Ni siquiera conocía a Carlos, pero en el primer semestre de 2011 estuve en Asís con la parroquia en peregrinación. El guía dijo, padre, este joven es conocido por su santidad. Ni siquiera fui a buscarlo. ¿En el cementerio de Asís? En el cementerio de Asís. Ni siquiera fui tras eso, porque hasta mi mamá tiene fama de santidad. Fulano es muy bueno, seguro está en el cielo, etc. Hasta mi mamá tiene fama de santidad sin menospreciar a nadie. Pero él tuvo primero esa cierta fama de santidad por ahí, por miles. ¿Y usted no fue esa vez? ¿Usted estaba en Asís y no visitó la tumba de Carlos? No, no fui. Era joven y tenía fama de santidad, igual que mi mamá, y yo no fui. Mire cómo Dios actúa de manera interesante ahí. En el segundo semestre de ese mismo año es cuando conozco a Carlo a través de un ahijado mío, Rodrigo Luna, que me manda un artículo, un pequeño artículo sobre Carlo, que estaban empezando en Italia, la cosa apenas estaba comenzando. Algunos preguntan, padre, ¿por qué dice que todo inició en Campo Grande y no en Italia? El movimiento en Italia fue un movimiento lento y natural. En Brasil somos más apresurados y apasionados. Entonces la difusión aquí fue masiva. En 6 meses Carlos ya estaba... La difusión en Brasil, muchos ya conocían a Carlo aquí. ¿Difusión de qué? La difusión de él, porque hay que difundir al santo. ¿No era santo todavía? No la divulgación, divulgar al santo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este amigo mío, Rodrigo Luna, ahijado de Recife, me manda este pequeño artículo en italiano sobre Carlo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Y me gustó, wow, me gustó sobre todo mi autopista al cielo, la Eucaristía, y Carlo me cayó bien. Entonces investigué y encontré el sitio web de la asociación que tenía. Ya tenía el sitio web de la asociación. Había pocas fotos de Carlo, pero ya tenía el sitio web. Y el sitio tenía el correo electrónico, y yo me puse en contacto por correo. Y sé que me comuniqué directamente con doña Antonia, porque doña Antonia, en realidad, el sitio era doña Antonia. Y entonces en esta conversación yo le dije, doña Antonia, quiero dar a conocer a Carlo, porque el sitio, si entrabas al sitio de la asociación, tenían unas estampitas de Carlo, todo en italiano, pero apenas estaba comenzando. ¿Ya era venerable? No, no lo era. El proceso apenas estaba comenzando en Milán, pero ya había algo. Vi y dije, Antonia, quiero presentar a Carlo en Brasil. Ella se puso súper feliz, pero en ese entonces no había nadie al lado de doña Antonia. No había padres ni obispos. ¿Puedo decir que usted hizo posible que Carlos sea santo hoy? No voy a llegar a la petulancia de decir eso. Ahora, lo que sí puedo decir es lo siguiente. Sin Brasil, Carlo incluso sería canonizado, pero las cosas serían más lentas. No habría sido todavía. Rápidamente no, porque nosotros somos diferentes, el pueblo brasileño. Mira, para que te hagas una idea, la divulgación de Carlo en Brasil inicia en 2011 en el segundo semestre. Porque en el primer semestre alguien me dijo que había un santo en Asís y ni siquiera quise saber. En el segundo semestre, mi ahijado Rodrigo Luna me envía este pequeño artículo. Contacté a doña Antonia y comenzamos a platicar. 2011, segundo semestre. Ese mismo. ¿Entonces usted fue a visitarla? Así es, eso fue en otro momento, no fue en ese momento, pero en 2012. ¿Este de aquí cuándo fue? En otros viajes. Creo que no fue la primera vez que conocí a doña Antonia. ¿Entonces fue esta la primera vez?
No, es el mismo este. ¿Es de la misma época? Con permiso, uno envejece, se pone, sí, ¿no? Fue un almuerzo. Ese. No es nieve, eso es arena, parece nieve, ¿verdad? No es nieve ni arena, fue en otro momento. No me acuerdo, creo que Entonces fueron varios, muchas citas. todos los años, ¿Desde cuándo empezaste a ir? 2011, 2012, todos los años, a veces 2 veces al año, yo iba. El padre Fabio Vieira, cuando hablé con él, me contó sobre el encuentro y dijo que estaba con usted. Sí, él fue conmigo, ¿La primera vez? la primera vez. Me dio a entender, si entendí bien, que ese primer encuentro fue casual. No, no lo fue. ¿Fue planeado? Así fue. Lo que pasó fue lo siguiente. Me puse en contacto con doña Antonia y ella se emocionó mucho, porque doña Antonia es de esas mujeres italianas, ¿sabes? Peor que una madre judía, ¿verdad? Es muy buena y le encanta conversar, platicamos mucho. Y ella se puso muy feliz de que empecemos la divulgación aquí, de que se empiece la divulgación aquí en Brasil. Ella dijo que quiero algo más nuestro, de los brasileños. Así que fundé el apostolado, debía tener un nombre, ¿no? Fundé el apostolado brasileño Carlo Acutis. ¿Qué nombre le pongo? El ángel de la juventud. Le puse ese nombre, el ángel de la juventud. Y pegó, gracias a Dios pegó. Ahora, ¿quién era el apostolado brasileño? Entonces, cuando vas a hacer un marketing, tienes que dar la impresión de que la cosa está... Eso no es mentira, eso es restricción mental que Santo Tomás de alguna manera nos enseña. No vas a decir que no hay nadie ayudando, vas a dar la idea de que la cosa va bien. Entonces, el apostolado brasileño, que tal vez muchos pensaban que había un gran grupo detrás, pero no. Era solo usted. Yo mismo y nadie más. ¿Por qué usted habla de marketing? Marketing así, lo que es en mi... Yo no estoy formado en marketing, en publicidad. Ustedes que son de esa área hablan mejor y tienen los nombres técnicos. Pero para mí fundar el apostolado brasileño es suficiente. Yo quería dar la impresión y no mentir. No quiere decir que haya una multitud de personas conmigo, pero tampoco decía la verdad. Sentí que el apostolado era yo, así que eso hacíamos. Nosotros hacíamos... Primero mandé a hacer los folletos de Carlo, tenía su foto, el primer folleto, tenía sus consejos para la juventud y después tenía la visión del cementerio. Hicimos mucho eso. Yo lo hacía, llegaba, solo no los llevaba al correo. Con toda la actividad pastoral en la parroquia, solo contaba con el chico que me apoyaba con los correos electrónicos. Tenía el correo electrónico, la gente mandaba correos pidiendo material, él me pasaba esos pedidos impresos. Yo escribía en las cajitas del correo. Lo peor era sellar esas cajitas, es muy molesto sellar las cajitas. Y había alguien que iba al correo y despachaba eso. ¿Despachaba qué? Las cajitas con el material sobre Carlo. ¿Qué material es ese? Esos folletos. Eso lo hacía solo durante años, pero hoy ya no. Ahora ya tengo... Hoy están los Carlanes y somos el único grupo que desde 2011 enviamos material gratis. Porque nunca acepté ganar ni un centavo para Brasil ni para el extranjero. Todo el material de Carlo Acutis. Luego, doña Antonia, así llego ya como conocí a doña Antonia la primera vez, pero solo para llegar al material. Entonces el material evolucionó porque doña Antonia llega conmigo y dice: Padre, ¿usted podría hacer una novena para Carlo, la novena de Carlo? Y buscar un obispo que otorgue el imprimatur, ya que es necesario tenerlo. En ese tiempo no había cómo le hacía yo, los padres no sabían, entonces, ¿qué quería yo? Quería que Carlo fuera conocido y transmitir que conquistaba a los jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Ni los jóvenes ni los padres conocían a Carlos. Entonces yo tomaba esos folletos que mandaba a hacer, llamaba a un padre: ven acá, toma una foto conmigo, sostén esto aquí. Pero ¿quién es este? No, después te cuento, sostén esto aquí. Y para publicar en el Facebook del apostolado brasileño, Para mostrar que había más gente. para evidenciar su difusión y alcance. Entonces yo iba a dar una charla, por ejemplo, iba a dar una charla sobre el cielo, el infierno y el purgatorio para los jóvenes. Mandé a hacer una lona de Carlos para el final. Tomémonos una foto con él, pero ¿quién es? Lo cuento después porque yo necesitaba un joven y Carlos estaba ahí. O sea que usted es mercadólogo, padre. No sé si eso es ser mercadólogo. Solo sé que quería mostrar algo diferente, que el sitio inicial de Italia es muy bueno, pero es muy informativo. Quería algo pastoral, algo que mostrara que Carlos estaba en boca de la gente. ¿Y usted lo logró? ¿Entendió? Ese fue el proceso.
Después de años, ahora hay un grupo llamado Carlanes, que ni me preocupo por eso. Ellos reciben los pedidos, ellos despachan los pedidos, todo gratis, nunca cobramos ni un centavo. ¿Antonia ayudó con ese material? No, ella quiso, pero era algo nuestro, algo nuestro. ¿Quién ayuda con ese material? Ese material, las personas cercanas ayudan. Hoy la parroquia también colabora mucho en la elaboración del material que enviamos a Brasil. Entonces, voy a insistir. ¿Puedo decir que usted es responsable de que Carlo Acutis sea santo hoy? Decir que yo soy responsable es muy fuerte, pero la difusión, eso sí lo afirmo, la canonización de Carlos no se debe solo a mí, sino también a Brasil. Porque en 6 meses de difusión estuve en Milán, en la casa de Carlo. La señora Antonia alojó a una pareja que recibía a la gente y las personas comenzaron a enviar correos electrónicos. Y ellos me lo dijeron allá. Padre, el 99.9% de los casos de posibles milagros, todos son de Brasil. ¿Y por qué todos de Brasil? Gracias a la divulgación. Sin divulgación el santo no es conocido, no va a llegar ningún milagro, no va a llegar nada. Tienes que provocar al santo para que él responda. ¿Cuántos milagros fueron los que se llevaron hasta el Vaticano? Yo llevé varios, el de Mateus era uno de ellos. ¿Pero cuántos? Por ejemplo, tenemos el milagro de la hermana Isabel que se curó de cáncer, tenemos milagros de la niña Alicia con un problema óseo grave, tenemos milagros de todo tipo, posibles milagros, ¿verdad? De repente, por ejemplo, el de cáncer a la iglesia no le gusta mucho porque el cáncer a veces regresa después de algunos años, entonces no es bueno. Pero todo eso que me decían, padre, me curé de eso. Me manda la comprobación médica de antes y después y yo se lo entregaba a doña Antonia, siempre de Gabriel, del niño Gabriel que quedó en estado vegetativo. Y todos atribuyendo los milagros a Carlo. Sí, porque pidieron, recibieron, hicieron novena, etc. Era común. Cada año iba a Asís a llevar a doña Antonia. Se lo entregaba directamente a doña Antonia. ¿Desde 2011? Desde 2011. Entre ellos el del niño Mateo. Porque entre nosotros, yo, en mi estupidez, en mi ignorancia, ¿verdad? Pensaba que era un milagro así en el páncreas. También el milagro de Gabriel en estado vegetativo. ¿Qué pasó con Gabriel? Gabriel tuvo 5 paros en la parada de autobús, Gabriel. La familia fue llamada para la donación de órganos. Gabriel está con muerte cerebral. Si lo llevas al Einstein para que le hagan los exámenes. Y hoy juega ping pong, solo quedó con un problema de habla. ¿Y usted pensaba que ese milagro sería el de Carlo? Sí, en mi ignorancia, ¿verdad? Era impresionante. Pero la iglesia también clasifica los milagros. Entonces el milagro de primer grado es ese milagro que es fantástico. El de Mateus lo era, pero no entendí. ¿Qué pasó con Mateus? Él pudo haberse curado con la cirugía, pero no podía hacerse la cirugía. Con 3 años siempre vomitaba, estaba desnutrido y el niño moriría. Entonces esa es mi pregunta. ¿Qué pasó aquí el 12 de octubre de 2013? Entonces fue en ese 12 de octubre de 2013 que ocurrió aquí el primer congreso eucarístico. Que el tema fue Carlo, trajimos a un cardenal, el cardenal de Río Vino. Doña Antonia participó vía videoconferencia. Que ella estaba muy comprometida con el asunto. Y el 12 de octubre, porque a Carlos le gusta Brasil, Carlos muere el 12 de octubre. El 12 de octubre inicia el proceso en Milán. ¿Otro 12 de octubre? Sí, otro 12 de octubre. Su proceso se abre en Milán el 12 de octubre. El 12 de octubre, él realiza el milagro aquí. El 12 de octubre es su fiesta canónica. La fiesta de Carlos es el día de Nuestra Señora. Y el 7 de septiembre, su canonización. Pero el 12 de octubre, un día común. Entonces, el 12 de octubre de 2013, habíamos terminado de hacer un congreso eucarístico. El congreso eucarístico fue clave para impulsar a Carlos, ya que había mucha gente y todo llevaba su nombre, bolsas, identificaciones, todo. Entonces fue un trabajo de mercadotecnia, como dices, maravilloso. Todavía no habíamos tenido algo así. No fui yo quien lo dijo primero, fue usted. ¿Vio? Si así se le dice. Pero entonces, ¿qué pasa? El 12 de octubre solíamos a las 6:30 de la mañana ir a la Aparecida y rezar un rosario en la gruta, recordando la muerte de Carlo.
¿En la capilla de Aparecida aquí? En la capilla del milagro, aquí. Había una pequeña gruta donde rezábamos el rosario, pero éramos pocos. Y ese día había como 12 personas, donde la mayoría eran personas mayores, pero rezábamos 12 personas, sobre todo mayores. Era justamente el día del milagro, ni siquiera lo sabíamos. Luego teníamos el desayuno y después la misa, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en 2012 hablé con doña Antonia, todo bien, esa otra pregunta tuya, y quedé en ir a Asís. Y el padre Fabio fue conmigo. Entonces yo ya me había puesto en contacto con doña Antonia. Ella nos estaba esperando y llegamos a Asís y ella fue a recibirnos. Nos recogió cerca de la Basílica de San Francisco y nos quedamos cerca de Santa Clara en el hotel que está ahí al lado. ¿Por qué fuese el padre Fabio Vieira en ese viaje con usted? Él fue solo por ir, porque hasta ese momento él no estaba involucrado en nada relacionado con Carlos. Yo iba a Italia, él fue conmigo, como ya había ido otras veces también. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando me encuentro con doña Antonia es muy expansiva y todo eso, etc. Ella nos recoge en el coche, nos lleva a la pensión, a la posada, al hotel. Y ella dice, padre, Carlos se habría puesto muy feliz si lo hubiera conocido. Muy interesante eso. Claro, me puse todo tierno, todo contento, porque Carlos le gustaba, cómo es un padre así como usted, etcétera. Desde el principio parecía que nos conocíamos desde hace mucho tiempo y a partir de ahí, comenzó esa interacción entre ella y nosotros. En este viaje conocí a doña Antonia y fuimos a la casa de Carlos, ya que ella tiene 2 casas. ¿En 2012 fueron a la casa de Asís? Sí, fue la primera vez que conocí a doña Antonia. Sí, fuimos a Asís, entonces estoy pensando porque los recuerdos se mezclan y fuimos allá. Y en la casa de Carlos tenía una casa donde ellos vivían, que solo tenían a Carlos en su vida. No podían tener más hijos. Después de la muerte, el primer milagro de Carlos creo que fue hacer eso cuando doña Antonia tuvo gemelos, Francesca y Michele. Ella tiene una casa nueva, más grande para los niños. Fuimos a la casa donde vivió Carlos en Asís. Y ahí, con mucha sencillez, ella tomó unas tijeras y cortó un pedazo de la camisa color crema de Carlos, que de hecho nunca vio a Carlos con ella. Y me dio un pedazo así. Ay, padre, este es de Carlos. Me puse feliz de la vida. Una reliquia de segundo grado. Segundo grado. Me puse feliz de la vida, solo que Carlos no era siervo de Dios todavía y tampoco venerable. Entonces, Carlos, yo no podía... La reliquia no podía ser venerada ni usada, solo debía guardarla. Así que la traje y la puse en el relicario. Entonces pensé así, estamos tan lejos de Roma. Nadie va a saber. Si doy una pequeña bendición con la reliquia, el mundo no se va a acabar, no va a afectar la vida de nadie. No es ningún pecado. No es ningún pecado mortal. Entonces, el 12 de octubre siguiente... 2013. No, 2012, porque fui en junio, si no me equivoco, en junio. Ahí di por primera vez la bendición con la reliquia. Nadie toma fotos, nadie guarda el celular porque voy a dar la bendición, que no puedo mostrar la reliquia. El Papa no puede saber. El Papa no puede saber. Listo, di la bendición, todo estuvo tranquilo, etcétera y tal. Al año siguiente, 2013, fue el año del milagro. ¿Ya se podía? No, tampoco se podía. Él todavía no era venerable. Me está diciendo que el milagro fue con un gesto prohibido. No digo prohibido, yo digo... Prohibido, no fue tanto, pero así hubo un milagro. De no haberlo hecho, quizá no habría pasado. El 12 de octubre de 2013 de nuevo. Di la bendición con la reliquia y pedí a las personas que no lo divulgaran, que no tomaran fotos, porque era algo privado. En privado, entonces es en privado, no hay problema. El niño estaba en la misa con la toallita porque vomitaba mucho y su abuelo, el señor Elías, le dijo al niño, vamos, pide. ¿Pido qué? Pide para dejar de vomitar. Entonces él fue y al llegar tocó la reliquia y dijo, dejar de vomitar. Y nunca volvió a vomitar. Mateo dijo. Dijo, tiene 3 años. ¿Dejar de vomitar? Dejar de vomitar
y nunca volvió a vomitarnos. Llegó a casa, comió bastante, tenía mucha hambre. Luciana se puso en contacto conmigo al día siguiente. Conseguimos una gracia. Mateus no volvió a vomitar. ¿Su mamá? ¿Su mamá? Entonces, observa, ve qué pasa y dame la documentación. Ya estaba acostumbrado a llevar la documentación. Usted lo dice como si fuera lo más natural. Sí, porque en ese momento yo creí en todo. Puede ser, puede que no, así que tampoco me sorprendí. ¿Paró? No, espera, aguarda. Si él no vomita de verdad, dame los documentos, entonces ya no vomito más. El 11 de febrero del año siguiente, 2014, le hicieron todos los exámenes. Realmente el páncreas no tenía nada. ¿Y entonces fue usted quien abrió el proceso aquí? No, entonces yo agarré, escucha bien, yo agarré el material médico, lo envié a Roma, otro más. Rosa. La envié a Roma y se la di a doña Antonia. Cuando digo Roma, hablo de doña Antonia. ¿Mandó a Roma la documentación del milagro de Mateo? La mandé a Roma, se la entregué a doña Antonia en mano. Era uno más. Ah, ¿usted fue allá? Sí, cada año iba y cada año llevaba algo. ¿Llevaba algunos milagros? O milagros, posibles milagros. Si alguien decía, padre, me curé, deme la documentación, yo la llevaba. No importaba si era tosferina u otra cosa, siempre revisábamos el resultado. ¿Usted no estaba evaluando antes esos milagros? No. Lo dejaba para quien correspondía. Cada quien hacía su drama. Padre, mi pierna estaba así, asá. Entonces dame que yo lo llevo a Roma, dame el antes y el después. Uno nunca sabe. Ahí él se quedó en Roma 7 años, ya llevaba 7 años allá. O sea, ya teníamos un milagro y no lo sabíamos. ¿Y cómo ocurrió ese milagro si usted ni siquiera tenía certeza? ¿Avanzar en la documentación? ¿Qué pasó? Como dije allá, nosotros teníamos en el Vaticano, en la Congregación para los Santos, entre comillas, la oficina, la postulación de la causa de Carlo. Entonces, esa postulación va a presentar a las autoridades los posibles milagros. Mira, aquí está aquí está aquí. Entre esos posibles milagros estaba el de Mateus. Entonces, la Comisión Médica Científica del Vaticano, entre otros, eligió el de Mateus para ser evaluado, que ya llevaba 7 años ahí. Entonces, cuando el Vaticano acoge para evaluar, es una buena señal. Y si el Vaticano pide nuevos exámenes, mejor aún. Y así fue. Y así fue, pasó, el doctor Antonio se puso en contacto y enviamos la documentación que correspondía. Y así siguió la cosa. ¿Verdad? Entonces, desde Milán, tras el proceso inicial de Milán, fue declarado siervo de Dios. Entonces, la postulación de la causa de Milán cesó y pasó al Vaticano y Nicola Gori asumió como postulador. Entonces, en el Vaticano, él es declarado venerable. Entonces podía usar reliquia, pero ya no tenía chiste. Acepto este milagro por la comisión médica. Entonces, faltaba ahora la comisión de los cardenales con el Papa y entonces se definió la beatificación. Así fue el proceso. ¿Cuándo entraron en escena los abogados del diablo? Ya no existen los abogados del diablo. En el proceso de canonización fueron abolidos desde... No hubo. No hay abogados del diablo. Como se tenía antes, fueron abolidos desde las nuevas normas de canonización por Juan Pablo II. ¿No hubo un contradictorio? El contradictorio es el propio equipo médico. El equipo médico del Vaticano está formado por todo tipo de personas, incluso personas ateas. ¿Ellos son el abogado del diablo? Antes era una persona real, como un fiscal, pero ya no existe. ¿El propio diablo? Ellos encarnaban al propio diablo. Él buscaba en tu vida cualquier cosa que impidiera tu canonización, por ejemplo. San Lorenzo. San Lorenzo fue canonizado. Lo asaron en una parrilla el diácono San Lorenzo. El abogado del diablo quiso dificultar la canonización de San Lorenzo. Porque en el momento en que él estaba siendo asado en la parrilla, le hizo una broma al verdugo. Él dijo, este lado ya está asado, pone el otro. ¿Eso es un hecho? Hecho. Entonces el abogado Diao, mira, no tenía tanta piedad así, se estaba muriendo y todavía soltó una broma. O sea, yo nunca sería canonizado porque yo creo que vas a morir, pero al menos de buen humor.
¿Y cómo se difundió la noticia aquí en Campo Grande de que el niño Mateus había sido canonizado por el Vaticano? Ah, luego salió en la prensa. Antes de que usted lo supiera. No, yo lo supe antes. Y entonces, Me avisaron y me puse muy feliz. Ahora sí sucederá. Ahora sí que va a pasar, entonces. Pero bueno, antes de eso, antes de marcar la beatificación, como dije, el Papa mandó que nuestro obispo constituyera un tribunal, que primero se viera aquí todo ese proceso, que se analizara y revisara. Fue cuando el obispo puso esa comisión, ese tribunal eclesiástico, y quien asumió los trabajos fue Fray Moacir. Fray Moacir es muy experimentado, me llamó y es muy buena persona. Ese padre sería el juez del caso, y ya le voy a decir, yo soy muy escéptico, no creo mucho en ese muchacho, no. A veces para él, ¿te imaginas? No necesitas creer, solo hacer las cosas bien y rápido, porque queremos rapidez en la historia. No hay ningún problema, pero ya verás, ese muchacho te va a jugar una mala pasada, vas a ver de lo que estoy hablando. Ahí quedó. Hubo esa misa solemne de apertura y el martes iba a ser la apertura del tribunal. ¿Quiénes son esos padres que tienen obligaciones pero están asignados a eso? Mi función como vicepostulador era hacer que esas reuniones sucedieran, esos encuentros, ¿verdad? ¿y qué pasaba en esos encuentros? En esos encuentros ofrecían buen desayuno para conquistar a la gente por el estómago. Después había reuniones, había testimonios de los médicos. Toda la familia fue interrogada, la madre, entonces todos fueron escuchados. Todo el equipo médico fue escuchado, nuevos exámenes, todo eso minuciosamente bajo secreto y bajo juramento, ¿no? Entonces se hace el juramento y bajo secreto. Mi función era hacer que esa reunión sucediera, pero el martes, cuando él iba a abrir el tribunal, el fray Malaquías, el juez, me llamó el lunes por la noche. Padre, mañana no puedo abrir el tribunal. ¿Por qué, fray? Porque perdí mi cartera con todos mis documentos en tal supermercado que es una cadena grande aquí en Campo Grande. Pero si Carlo Acutis entrega mi cartera con todo adentro sin sacar nada, si quien la robó me la devuelve, yo creo en él. Pero tranquilo, mañana vas a tener tu cartera. Él estaba siendo bromista. Yo también lo fui, ¿no? Porque bala intercambiada no duele. Y ahí está bien. Colgué el teléfono y ahora, ¿cómo prometo algo que no haré? ¿Usted hizo aparecer una cartera? Entonces le dije, Carlo, hijo mío, ella iba contigo, ¿verdad? El interés es tuyo, no soy yo quien está en el proceso de canonización. Usted rezó. No. ¿Habló con Carlo? Provocé a Carlo y le dije que tengo su angelito del cementerio, así que lo amenacé. O lo haces o rompo otra alita del ángel, ¿verdad? Porque un ángel tiene una ala rota y la otra entera, entonces usted lo hace o le rompo la otra ala. Pero no es broma, ¿verdad? El otro día, Fray Moacir me llama, Padre del Cielo. Usted dijo Malaquías, ahora Moacir. Fray Moacir Malaquías. Está bien. Fray Moacir dijo, se me olvida, estoy viejo. Ahora también se me olvida, Moacir Malaquías. Ese niño es bueno. Yo pregunté, ¿qué pasó? La mujer fue una mujer que me robó. Ella regresó al supermercado, dejó la cartera y todo estaba adentro. Lo vimos por las cámaras, ¿ves? No necesitas favorecerme, pero sí necesitas hacer que la cosa, el tribunal, realmente suceda. Así comenzó con el impulso de Carlo y el tribunal. Entonces, trabajamos exhaustivamente, porque mantener a esta gente, hacer que estos padres vengan, que la cosa suceda, el médico agendado no pudo venir. Toda esa historia, año y medio en ese tribunal, termina y ahora hay que entregarlo a Roma. Todo está cerrado, hay una ceremonia de cierre, con sellos, con esos sellos, con esa vela, con esa cera, todo empacado. Una copia se queda aquí, una copia se queda en la curia, en el archivo secreto, y las otras 2 copias deben llegar a Roma, a la congregación para la causa de los santos. Todo estaba listo, yo tendría que ir a Roma, llevar ese proceso. ¿Cómo ir a Roma o a São Paulo, verdad, Rodrigo? ¿No te gusta viajar? ¿Cómo le hago para ir a Roma, llevar esto e ir allá a la congregación? Dios mío, porque te quedas un tiempo. Ellos abren todo, revisan, van a ver si falta algo. Entonces me acordé que el padre Fabio, ese padre Fabio Vieira, iba a ir a Portugal con su parroquia en peregrinación. Me acerqué al padre Fabio y le pregunté si podía llevar esto de Roma a Italia. ¿De Portugal? ¿De Portugal a Italia?
El proceso lo manejo yo. Hablo con doña Antonia y con el tribunal, porque más en realidad la persona que debía llevarlo sería yo, porque en el proceso estaba mi nombre, todo en latín ahí. Se puede delegar a otra persona si el tribunal lo acepta y normalmente no hay problema. Cualquiera puede llevarlo, está autorizado. La cuestión es no romper el sello, el envoltorio del material y que sea una persona de confianza. ¿Y qué estaba enviando usted? ¿El proceso? Todo el proceso de Carlos. ¿Ese que usted no me dejó ver? Sí, ese. Ya ni siquiera tengo autoridad sobre ese proceso. Entonces, el padre Fabio aceptó, el tribunal aceptó y el padre Fabio se fue de peregrinación a Portugal. Luego desde Portugal, como ya estaba acordado, él fue a Roma y entregó el proceso en la causa de los santos. Pero cuando ese proceso llegó al Vaticano, ya era considerado un milagro, ¿no? ¿Todavía era un posible milagro? Milagro posible, ¿ok? Milagro posible. No estaba determinada la beatificación, no. Ellos abrieron, investigaron y elogiaron mucho nuestro trabajo. El trabajo del tribunal no fue mío, el trabajo del tribunal. Muy competente. Entonces pidieron nuevas averiguaciones, cosas muy simples y elementales, pero complementarias. ¿Y qué fue lo que pidieron? Nuevas entrevistas, nuevos exámenes, pidieron todo de nuevo. ¿Con la familia? ¿Los exámenes al niño? No, todo. Ahí estuvo tranquilo, hicimos todo eso de nuevo y entonces fuimos. Esta vez voy a Roma y el padre Fabio fue conmigo también esta vez. Llegué al aeropuerto, mi pasaporte estaba vigente para nuestro gobierno brasileño, pero los italianos, si tienes tu pasaporte si tu pasaporte vence en 6 meses, no entras a Italia. El mío estaba así, pero fue providencia. ¿Por qué? Porque como ya estaba registrado el nombre del padre Fabio en la congregación, no hubo ningún problema. Entonces tú vas adelante y lo llevas. Y yo agarro un pasaporte muy especial, porque no sé cómo la Policía Federal me dio un pasaporte de último minuto así. Ah, pero me lo dieron, ¿verdad? Debe ser algo realmente grave. Alguien muriendo y tú vas, ¿no? Pero era serio. Solo que la documentación que yo tenía estaba en latín, entonces tomé una foto de la documentación y la entregué a la Policía Federal. No sé si ellos entendieron o no. Creo que para deshacerse de mí me la dieron. Para deshacerse de mí, para no tener que traducir, me la dieron. Entonces, al otro día temprano fui y todo salió bien. Entonces, recibido el proceso en Roma. Roma va, los médicos analizarán todo de nuevo en el Vaticano hasta que la comisión médica acepte el milagro. Falta que el Papa lo acepte con el Colegio de Cardenales, entonces el Papa lo aceptó y de ahí se marca la beatificación. ¿Usted estuvo con el Papa Francisco? Nunca estuve con él. Él supo que usted hizo la misa con bendiciendo la reliquia que todavía no era de un venerable sin poder. Espero que no, pero no me arrepiento de nada. De eso no me arrepiento. ¿Por qué quiso tanto que Carlo Acutis fuera santo? Porque primero que nada, primero me cayó bien Carlo, ¿no? Es un joven de nuestra época. En segundo lugar, el tema de la Eucaristía para mí es importante. Está bien. Y empezamos. Soy muy impulsivo, así que cuando empiezo algo, voy con todo. Luego conocimos a doña Antonia y su familia. Entonces vas conociendo la vida de Carlo. Carlo, él es un fenómeno en la vida espiritual, un chico que tiene mucho por descubrir. En la canonización de Santa Teresita, las monjas decían en su beatificación, ¿qué tenía de especial? Lavaba platos, vajilla, limpiaba el baño, no había nada más. Muchos piensan eso de Carlo. Con el tiempo se descubrió la gran espiritualidad de Santa Teresita al grado de ser proclamada doctora de la Iglesia. Y en el caso de Carlo, ¿cuál es su santidad? Carlo tiene una mística profunda. Tuve la oportunidad de conversar mucho con doña Antonia. Cuando iba allá, platicábamos mucho sobre Carlo, las cosas de Carlo. Carlo tuvo momentos muy interesantes en su vida. Por ejemplo, Carlo tenía casi como una ciencia infusa. El joven de 15 años que dominaba a Santo Tomás de Aquino. Carlo dominaba la teología compleja de Santo Tomás de Aquino.
Carlo tuvo una visión de su abuelo en el purgatorio, padre de doña Antonia. ¿Él tuvo una visión, Carlos? Él tuvo una visión en el purgatorio. ¿Puedes contar, por favor, cómo fue? Tuvo esa visión y la contó a su mamá. Él vio a su abuelo en el purgatorio sufriendo mucho y empezó a rezar mucho por él. Y por eso, él nunca quería ir al purgatorio. Y decía, quiero ofrecer mi enfermedad para que vaya directo al cielo. Carlo no quería de ninguna manera pasar por el purgatorio. Iba mucho a la tumba, iba a rezar por su abuelo. Para que su abuelo saliera del purgatorio. ¿Para que su abuelo saliera del purgatorio? ¿Dijo que su abuelo salió del purgatorio? No, si lo dijo la doña Antonia, nunca, no tuvimos la oportunidad de hablar sobre eso. ¿Carlo tenía muchas visiones? Sí, Carlo tenía muchas visiones. ¿Tiene otros sueños? Sobre todo sueños. ¿Cómo eran? Pronto él sueña. Estaba acostado y despertó. Asustado porque soñó con la basílica que tú conoces. De Asís la torre colapsa y mata personas. ¿Hay algún símbolo? ¿Ve algo? Una semana después, un terremoto en Asís derrumbó el techo y mató al fraile. Mira, eso es una historia que se puede ver en Google. Creo que debe haber. ¿Hubo otros momentos o sueños? Carlo, él sabía que iba a morir. Carlo era un niño sano. Carlo era un niño de mejillas rosadas. ¿Cómo era posible que tuviera leucemia de esa manera? Y cuando Carlo murió, doña Antonia fue a casa para contarle a Luana, su madre, la abuela de Carlo, y Luana ya lo sabía porque Carlo se le apareció. Luana dijo, ya lo sé, Carlo me contó que estaba en el paraíso. Carlo sabía que iba a morir, tanto que dejó ese video icónico, Estoy destinado a morir. Ese video estaba en la computadora de Carlo. Entonces él tenía era como Carlo llamaba a sus amigos. ¿No es así? Los amigos tenían problemas que no habían contado a nadie. Y Carlo llamaba, hablaba sobre el asunto, y la persona se quedaba sin saber cómo es que Carlo sabía eso. Además de que recibí aquí la visita de una pareja de ancianos. El esposo fue magistrado, pero trabajaba con joyas de Belo Horizonte. Y ellos sufrieron una invasión de 3 delincuentes fuertemente armados que sometieron al esposo, lo tiraron al suelo con un arma pesada en la cabeza, y otros 2, uno en la puerta. Esta señora, desesperada, salió corriendo sin saber cómo pasó entre los delincuentes. Imagina ¿por qué la dejaron pasar los delincuentes? Al salir a pedir ayuda, se topa con un joven bellísimo que parecía un ángel, la abrazó y le dijo, ven, voy a cuidar de ti, todo saldrá bien. Era Carlo Acutis. Entonces en ese momento llegaron otras personas y ella ya no vio más al joven. Y realmente todo salió bien. Ella pensaba, Dios mandó ese ángel a mi vida. Durante la beatificación de Carlo, ella cambiaba la televisión, vio cuando bajó la cortinita y lo reconoció. Que ese joven era Carlo, pero Carlo estaba vivo. ¿Cuándo le pasó eso? Fue en 2000, Carlo muere en 2006. En octubre. Fue a principios de 2006 que eso pasó. ¿Quién es esa señora? Lo tengo en el archivo. ¿Es de aquí de Campo Grande? No, de Belo Horizonte. Vinieron a rezar a la Capilla del Milagro. Ella me contó ese hecho. Lo que ella cuenta, entonces, es que vio a Carlo Acutis vivo frente a ella cuando Carlo todavía estaba vivo. Pero en Italia. Sí, eso para nosotros, en la mística tiene nombre, bilocación, como el padre Pío bilocaba. Estaba en varios lugares a la vez, sin dejar San Giovanni Rotondo. Nosotros tenemos este caso. De una señora, como dije, no creo que una pareja de ancianos venga a Campo Grande a mentir. Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿hay pruebas? Si hay pruebas, si hay algo, si no hay pruebas, no es. Pero esos casos son puntuales. Por ejemplo, el niño Yuri tenía 10 años. Leucemia en Campo Grande. Un amigo de la familia dijo, mira, hay un padre que llevó a un muchacho santo que murió de leucemia. Y ella se negó a recibir el material en línea de Carlo porque para ella su hijo no tenía leucemia. Los médicos estaban equivocados, pero ya se habían hecho 2 exámenes. Faltaba hacer el examen decisivo.
Esa persona se acercó y me dijo, padre, hablé con ella, pero se niega. Afirma que su hijo no tiene leucemia. Tranquilo, papá, ¿todo está bien? Resultado, un domingo en el que tengo 5 misas, celebro 5 misas dominicales y el lunes iba a viajar al nordeste. Él se pone en contacto conmigo. Padre, la mamá quiere mucho verlo, que usted vaya al hospital a ver a su hijo. Me quedé, ¿verdad? Tuvo todo el tiempo del mundo, gente. No quise, con 5 misas y un viaje, ¿qué hago? Uno se queda así, ¿no? Cada vez que pasa eso, la pesca es buena. Cada vez que me pasa eso, la pesca es buena. Si voy de mala gana, la pesca es buena, así que fui así. Todo el tiempo que tuvo, fui, llegué, entregué las novenas de Carlo, todo bien. Hablé con el niño y ella me agradeció y me fui. Viajé al nordeste y ese muchacho que hizo el puente dijo, padre, pasó una historia. Cuando usted regrese se la cuento. ¿Pero qué quería ella? ¿Por qué lo llamó a su casa? En el hospital. En el hospital. En la Santa Casa, 4º piso, en aislamiento. ¿Por qué? Para entregar las novenas de Carlo, porque ella quería las novenas y ver a su hijo. Y yo fui allá y entregué las novenas, vi a su hijo, recé, etc. Y me fui. Entonces eso es todo. Viajé y a mitad del camino, mi Newton, así se llama ese padre. Tengo algo que contarle, luego le hablo cuando llegue. Llegué, frígida de la historia. El sábado la mamá de Yuri estaba en la puerta de la habitación. Hay una puerta de vidrio, abres la puerta, hay una salita para que te laves las manos y te higienices y luego entras al cuarto del niño. Pero todo es de vidrio, así que quien está en la puerta del pasillo puede ver al niño allá adentro. Ella estaba en la puerta del pasillo perdiendo las esperanzas de la vida. De vez en cuando miraba y veía a Yuri allá en el cuarto. En ese momento, ella vio a un chico junto a Yuri con pantalón de mezclilla y camiseta roja. Todos dicen lo mismo, hermoso como un ángel. Ella miró y entró, el chico ya estaba ahí. Entonces ella pone la mano en la manija para abrir la segunda puerta, baja la mirada, cuando entra no hay nadie. Y cuando entrego los folletos, ella reconoce que fue Carlo. ¿Y el niño se curó? No, Yuri no se curó, no. Él fue a São Paulo, tuvo todo un proceso. Yuri falleció, la misa de Yuri fue aquí en esta parroquia, ella vino. Ya hice una transmisión en vivo y ella entró, conté esa historia, pero la muerte fue diferente. Los médicos que atendieron a Yuri, las personas que tuvieron contacto, tuvieron una visión diferente de la vida, capaces de reconsiderar su vida y sus decisiones. Hoy ella ya tiene otro hijo y está muy feliz, pero eso ocurrió. En ese caso, usted diría que hubo un milagro. Un milagro espiritual que es lo más importante en vez de un milagro material. Sanarse o no de una enfermedad, pero cuando las vidas cambian, eso sí es un gran milagro, ¿no? Cuando cambias tu rumbo, un rumbo que no te iba a llevar por un buen camino, a un lugar, no sé, a tu felicidad, de pronto ves la luz, lo cual no es sencillo, tenemos resistencia. El mayor milagro es ese, el milagro espiritual, pero no es común. Existió un artista italiano llamado Ferdi Sapio. Doña Antonia lo conoció bien y yo también hablé con él. No tenía Instagram, era MSN, él hacía shows en Italia. Terminó un show, fue a bañarse, luego se vestía y había un vidrio grande. Cuando él mira, hay un joven iluminado detrás de él. Esa visión cambió su vida. Se mira, se voltea y no hay nadie. ¿Cómo explica usted esas apariciones de Carla Acutis? Gran muestra de amor por la gente. No eres tú quien elige a Carlo, es Carlo quien te elige a ti. Tengo más, pero no puedo probar nada, ¿ok? Tengo la impresión porque yo iba todos los años. ¿Y qué hacía? Me quedaba sentado en la tumba. ¿De Carlo? Sí, yo iba ahí para verlo. Eran 3 días que iba ahí, 3 días me quedaba en la tumba. Me levantaba, tomaba un buen desayuno, cuando iba al cementerio, me sentaba en la tumba, platicaba. Mediodía. ¿Usted platicaba con Carlo? Platicaba. ¿Y usted escuchaba la respuesta? Yo hacía mi parte. Si él no hacía la suya, igual siempre responde y habla. Al mediodía almorzaba con doña Antonia, quien hablaba mucho de Carlos. Luego iba al hotel, descansaba, visitaba el cementerio y me retiraba cerca de la hora de cierre. Y yo tenía una certeza absoluta. Eso es mío, cosa mía. Algunos dirán, eso es exagerado, no lo creo.
Cada quien cree en lo que no fui yo quien eligió a Carlo, Carlo me eligió a mí, así que tengo convicción de eso. Entonces, si cualquier persona, si tú te vuelves, si te sientes atraído por Carlo, sabes, primero Carlo te eligió porque él tiene algo para ti. Yo creo en eso. ¿Usted diría que Carlo es un ángel? ¿Carlo es como un ángel que aparece para las personas? No, el ángel es de otra naturaleza. Carlo es una persona como nosotros que vivió esta vida, que eligió la mejor parte para él, que nos muestra que el cielo es posible. Al hablar del cielo creemos que está muy lejos. Los que tenemos fe creemos que tras la muerte solo hay dos caminos, cielo o infierno. Entonces, ¿qué creemos? Entonces, Él nos muestra que es algo sencillo, que puedes vivir tu santidad, practicar el bien, vivir en la justicia, ser mejor, ayudar al otro, vivir tu fe. Entonces, Él es un niño de carne y hueso que luchó para lograrlo, para llegar a donde llegó. No me gusta esa historia de la influencia de Dios. Eso de Internet es. No me gusta, Internet es neutral. Nadie se vuelve santo por Internet, tampoco se vuelve demonio por Internet. Depende de lo que quieras para tu vida. ¿Ni influencia de Dios? No, Carlo no se santificó por causa de Internet. Carlo se santificó usando el método que la iglesia usó en el siglo I, III, V, XIX, XX, en nuestra época. ¿Cuál es? Que es elegir el bien y rechazar el mal en todos sus aspectos. Por ejemplo, yo estaba muy gordo, prediabético, casi diabético, y el médico dijo lo siguiente, él dijo todas las palabras, ¿verdad? O te quedas ciego, se te caen los dedos, o cambias tu alimentación. Yo soy radical. Quité inmediatamente, hasta hoy, todo el azúcar y toda la pasta. Como mucha carne, como muchas verduras, adelgacé considerablemente, veo un flan maravilloso, tengo ganas de comerlo, pero no lo hago. Cuando pienso en los dedos que se me van a caer y en quedarme ciego, Coca-Cola bien fría, hijo, con ese limoncito, ¿verdad? No, y yo puedo tranquilamente. Entonces, ante el bien y el mal, la vida y la muerte, tienes que tomar una posición. Carlos nos da ese ejemplo, ¿entiendes? Entonces, él es cautivador porque él lo tenía todo. Su abuelo, por parte de su papá, se quedó medio así, ¿verdad? Porque él quería que Carlos se hiciera cargo de las empresas, la familia, etcétera y tal. Y sin embargo, Dios quiso a Carlos para otras cosas. ¿Usted conoció al papá de Carlos? Sí, Andreas. Andreas es lo opuesto a doña Antonia. Él es un monje, es callado, habla con propiedad. Hubo una vez que estábamos preparándonos para ir a Israel y llegamos a Italia y hablamos con él. Y él estaba en Milán, fue de Milán a Asís solo para recibirnos. En el cementerio habló mucho con nosotros en un momento. Pero a él no le gusta la prensa, no le gusta nada. Ya doña Antonia es diferente, doña Antonia platica. Tienes que tener un espacio para platicar un poco, pero ella es muy expansiva. ¿Doña Antonia fue la principal promotora de Carlo? Sí. Junto con usted. Carlo tenía la forma de ser de doña Antonia, porque era ingenioso, juguetón, no era muy juguetón, era espontáneo. Pero tenía, según doña Antonia, tenía una tranquilidad como la de su padre. A la hora de la oración, a la hora de las cosas de Dios, él sabía quedarse calladito ahí y hacer su parte. Cuando algunas personas me preguntan, Rodrigo, explícame por qué Carlos es santo, algunas personas esperan que él tenga, por ejemplo, como el Padre Pío, algo sobrenatural, como San Francisco, que llevaba los estigmas de Jesús. Por la definición de lo que es santo, no en el sentido de la canonización, del reconocimiento de milagros, sino por el entendimiento cristiano de lo que es ser santo. ¿Qué es lo que hace a Carlo un santo? Entonces, para nosotros, todos nosotros, primero, todos somos santos. En el bautismo cristiano nos volvemos santos, somos santificados ahí. Ahora, si vivimos eso, es otra cosa. Sin embargo, hay a nuestro alrededor un mundo sobrenatural que no vemos, pero que existe. Y en ese mundo sobrenatural está Dios, sus ángeles, sus amigos, pero también están los enemigos de Dios en ese mundo sobrenatural.
San Pablo va a decir que no es contra hombres y carne que luchamos, sino contra seres espirituales que flotan en el aire. Y él todavía va a decir en Hebreos 12 que hay una multitud de testigos que no vemos. Tanto... ¿Él habla del mundo espiritual? Es del mundo espiritual. Entonces nosotros que vivimos en la materia, pero no somos de aquí. Cuando nos acercamos a Dios, Carlos tenía ciertas visiones, tenía ciertos sueños, tenía cierta mística, pero este mundo es para nosotros también, cuando nos vamos acercando a Dios. Rodrigo, estoy convencido de que no es cuestión de santidad, sino de relación. Relación. Explícamelo. Simple. Tú me invitaste a ir a tu estudio, etcétera y tal, y yo no fui, etcétera. Me mandaste las fotos, un lugar bellísimo y maravilloso. Si yo voy a tu casa, voy a esperar que tú abras la puerta, voy a esperar que tú me invites a sentarme. ¿Voy a pedir un vaso de agua? Si tengo una relación contigo, voy a abrir la puerta del refrigerador y voy a agarrar una cerveza. La cerveza no es problema, ¿verdad? ¿A usted le gusta la cerveza? Nosotros la iglesia inventamos la cerveza, ¿verdad? Porque hay una relación, la relación nos hace íntimos con el otro. Es diferente, todo cambia cuando hay una relación. Tú puedes tratarme de dos formas, puedes tratarme profesionalmente. Y entonces tengo que ir a tu oficina en el horario que decidiste atenderme y ver si es posible que hagas esto o aquello, esa cuestión. Puedes tratarme como un amigo. Ser amigo es tener una relación. Yo voy a tu casa. Rodrigo, llegaré a las 2 a.m. con una cerveza para hablar de tu proyecto, ¿ok? Ven, pero no haces eso con todos. Está totalmente bien. Porque una relación es una escala, no se llega de la nada. Cuando tienes una relación con Jesús como la tenía Carlos, todo cambia. Porque tú vas y Él viene. No es una relación unilateral. Entonces, cuando tengo una relación con Jesús, mi vida cambia. ¿Y por qué cambia? Porque Él se acerca a mí, así como yo me acerqué a Él. Mira, ¿cuál de los apóstoles no sufrió martirio? Con todo respeto a los demás que fueron martirizados. Juan. ¿Por qué? Porque era el discípulo más amado. ¿Y por qué era el discípulo más amado? Porque era el discípulo que más amó. Entonces, el amor nos da privilegios. Quien ama llega primero. ¿Y usted entiende que por eso Carlos era santo? ¿Y cualquiera? ¿Pero Carlos específicamente? Exactamente. ¿Y tú y yo? Si tú lo haces, si yo lo hago, voy a recorrer este camino, que no es difícil, es una relación. Entonces, Carlos fue relacionándose con Jesús y haciendo de Jesús la persona más importante de su vida, sin menospreciar a los demás. Carlos era muy querido, buen hijo y siempre ayudaba a todos. Hacía bromas en la escuela, pero su gran amor era Jesús. Estar cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. El milagro ocurrió el 12 de octubre. El Señor estaba ahí, en una capilla dedicada a Nuestra Señora Aparecida. El 12 de octubre es el día de Nuestra Señora Aparecida. ¿Por qué el milagro se atribuyó a Carlos y no a Nuestra Señora Aparecida? Porque él le pidió a Carlos. La bendición fue con la reliquia de Carlos. Eso quedó muy claro. ¿Incluso un niño de 3 años? Hasta un niño de 3 años se dio la bendición con la reliquia de Carlos. El abuelo le dijo, ve y pide, así queda claro. Por ejemplo, cuando vas a hacer una novena a San José para librarme de tal cosa, si lo logras, fue San José. No es bueno que hagas novena a todos los santos porque no sabes cuál fue el santo que valió en la historia para que le agradezcas. Perfecto, todos los santos actúan, pero eso es... Inequívocamente fue, de hecho, Carlo Acutis, porque no hay duda sobre eso. Y que Nuestra Señora sí quiso, ¿verdad? Porque las señales de la presencia de Nuestra Señora Aparecida, el 12 de octubre, en la vida de Carlo, es la señal que doña Antonia me dijo, es un misterio. La conexión que Carlos tiene con Brasil es un misterio. Con Brasil y Nuestra Señora Aparecida. Y con Nuestra Señora Aparecida. Porque mira, la canonización fue la niña allá de Florencia. Pero nacida en Costa Rica. En Costa Rica sí. Teníamos un milagro posible, un milagro que estaba siendo analizado para la canonización, que es de la niña Alicia. Su hueso se recompuso. Y ya habíamos enviado y el Vaticano pidió nuevamente que hiciéramos nuevos exámenes, que son más que positivos.
Yo pensaba que el milagro de la canonización sería de nuevo de aquí. Ay, padre, no estoy siendo presuntuoso, sucedió el hecho. Mandamos a Roma, les gustó y pidieron más exámenes, así que esperé. Excelente. ¿Por qué no fue? Porque vamos a abarcar. ¿Pero por qué no fue? Porque la de Firenze estaba adelante y yo no lo sabía. De repente... ¿En el tiempo llegó más temprano? No sé. Pero fue bueno, porque si no nos hubiéramos puesto muy orgullosos. Con 2 milagros en el mismo lugar, en Brasil, en la misma parroquia. Pero quiero decir que cuando el Vaticano pide nuevos exámenes, es porque la cosa está bien, está buena. Florencia vino, pero ella es diferente e interesante. Porque sucedió en la niña. Nuestro milagro sucedió en un lugar sagrado, en un momento litúrgico. Quiero visitar el lugar del milagro, de la canonización. No existe. El de la beatificación es aquí. Quiero visitar el lugar donde ocurrió el milagro. ¿Es aquí? Entonces muchos dicen, después de la canonización, Carlos se va a quedar. Realmente la cosa se volvió común. Nadie va a estar llamándonos a cada rato para hacer podcast, porque ya se volvió algo normal. Sin embargo, aquí siempre será nuevo, porque aquí ocurrió el milagro y ocurre, donde ocurre uno, ocurren otros, porque Dios firma el culto con milagros. ¿Cómo fue el milagro de la niña Alicia? Ella tenía un problema óseo. Los padres forman parte de los carlanes, que son los jóvenes casados que una vez al mes se reúnen aquí para cortar reliquias, porque nosotros producimos las reliquias de 3er grado para enviar el material a todo Brasil, etc. Y ellas hicieron la novena a Carlos. La niña tenía un problema serio que afectaba la cadera y el hueso se recompuso. ¿Qué estaba pasando con el hueso? No sé decirte científicamente. Se me escapa en este momento. Pero era un problema muy grave, muy serio, que impedía que la niña caminara y la niña se recuperó, el hueso se recompuso. ¿Cuándo? ¿Después de que ella tocó la reliquia de Carlo Acutis? Si ella tocó la reliquia, no sabría decirte, pero los padres hicieron novenas a Carlo Acutis. Entonces, ¿fue intervención de Carlo? ¿Cuántos milagros conoce usted que ocurrieron por intervención de Carlo Acutis? El niño no caminaba, el niño estaba siendo tratado en el hospital judío, en Sao Paulo. Ese bebé necesitaba gatear, pero no lo hacía. Le pusieron aparatos para levantar el trasero y ver si gateaba, pero no funcionó. Milagros y curaciones importantes. Los padres vinieron a la capilla del milagro y el bebé abraza todo. Abrazó la reliquia. Esa misma noche gateó y ya está caminando. ¿Cómo se llamaba él? No me acuerdo, no lo recuerdo. De hecho salió, fue una nota. Se filtró esa historia en la prensa y la familia pidió discreción. Y gracias a Dios, pero realmente ya no me acuerdo del nombre del bebé, ¿no? Son muchos hechos. ¿Cuántos? Este sábado. La víspera de la canonización. ¿Cuándo fue la canonización, Dios? Fue el 7 de septiembre. El 6 de septiembre. La reliquia de Carlos Pulauro estaba en la Capilla de los Milagros. Yo no estaba ahí. Llegué, había mucha gente sencilla, la gente quería ver. Y llegó una señora. Padre, sucedió un milagro. Milagro, hija mía. ¿Cuál? Mi madre. ¿Quién tiene a su madre? Mi madre en la silla de ruedas. 7 años en la silla de ruedas. ¿Caminó? ¿Y se levantó? Ah, ¿no lo crees? Yo no. ¿Dónde está tu madre? Fui con ella y le pregunté, ¿qué le pasó? Padre, lleva 7 años en silla de ruedas. Me levanté, no lo creo. Levántese para que vea. Ahí pensé, esta mujer se va a levantar, se va a caer al suelo y todavía va a ser mi culpa. No, ella apenas caminó, ¿verdad? Dijo. Según ella tenía 7 años, no caminó elegante, pero siéntate. Según ellas, ya tengo unos amigos médicos buenos para que vayamos a hacerle una visita y ver cómo está hoy. No puedo garantizar nada. Pero son hechos así, hay otros hechos, sí, que son muchas personas con curaciones menores, ¿verdad? Usted dijo que ella caminó un poco sin mucha gracia, pero el parapléjico que Jesús hizo caminar tampoco debió haber caminado perfectamente. Sí, yo también creo que no, ¿verdad? Pero ella, pobrecita, caminó encorvada, pero bien, sin ayuda de nadie. ¿Cree que hay otro milagro ahí? Si no fue un milagro, sí, soy muy escéptico, ¿verdad? Porque mire, si no fue un milagro, fue una gran bendición. Ahora, ayer vino un médico de aquí. ¿Usted es escéptico, padre? No, escéptico hasta cierto punto yo creo, soy padre.
Hasta ahora yo pensaba que usted era escéptico. Pongo límites porque es necesario para acertar, ¿verdad? Uno tiene que averiguar. Tanto que voy allá con un médico, con los dos médicos, para hacerle una visita a esa señora y ver la situación. Si no fue milagro, al menos fue una gran gracia poder caminar un poco. Ayer uno de los grandes médicos de Campo Grande, ¿verdad? Me contactó ese padre, el especialista en huesos. Es muy directo, así de simple. Una paciente mía con una hernia de disco muy avanzada, te voy a mandar las fotos. Tal mes seguido, son 4 exámenes cada mes. Ese mes, la hernia. Segundo mes, la hernia. Tercer mes, la hernia. En ese tercer mes, ella le pidió a Carlos salud. Mira, en el cuarto examen ya no existe más la hernia de disco acentuada en la columna. Padre, eso es imposible que suceda. Él es muy profesional. Hoy en día ya no necesitamos tomar estos exámenes y enviarlos a Roma, ¿verdad? Vamos a guardarlos para el futuro. Cuando ampliemos el santuario, el futuro santuario, tengamos la sala de los milagros. Pero ayer eso llegaba todo el tiempo llegaba. Son personas sin trabajo que hacen una novena y así consiguen empleo de todo tipo. Por lo que usted me está diciendo, tengo la impresión de que Campo Grande se volvió un lugar sagrado. Rodrigo, estoy seguro de eso. Y no estoy haciendo aquí publicidad, ¿verdad? Simplemente. No. Pero eso es interesante. Y eso me lleva a creer, ya lo mencioné, pero hay un tema detrás, ¿no? Tomé una imagen de Nuestra Señora Aparecida y fue en una de mis idas a Asís. Doña Antonia estaba en la playa con los niños y su Andreas fue allá a encontrarnos. ¿El papá de Carlo? Sí, quedamos de vernos. Y le entregué la imagen de Nuestra Señora Aparecida, con un manto muy bonito, con piedras preciosas bonitas. La imagen de la señora quedó muy bonita, la réplica. Le dije, Andreas, ponla en la cama de Carlos, a un ladito, así. Para pedir ese milagro, Nuestra Señora Aparecida hará que salga de Brasil. Brasil lo merece porque asumimos y explotamos la divulgación en todo el país. Carlos nunca fue conocido en Milán ni en Asís. Durante 10 años, a veces 2 veces por año, yo iba y nadie lo conocía. Quería quedarme en las basílicas repartiendo folletos de Carlos en la entrada. ¿Y fue por causa de Brasil que Carlos se hizo conocido? Sí, porque el 99.9% de los milagros ocurren aquí, ya que la gente conoce y pide. Ahí ocurre la curación o no, pero si ocurre la gente lo cuenta. Si no se divulga, nadie sabrá de un niño santo ni pedirá su intercesión. Y él lo hizo. Entonces creo mucho en eso. La gran responsable de la canonización de Carlos fue Nuestra Señora Aparecida, que no solo nos dio el milagro en Brasil, sino que nos dio el milagro en Campo Grande. Nunca imaginé que el milagro ocurriera aquí en nuestra parroquia. ¿Y ahora cómo está la vida aquí después de la canonización de Carlo? Querido Rodrigo, ya había llegado antes, pero ahora es más notorio. No sé si es por la emoción de la canonización, pero viene gente de todo Brasil a este santuario. Las hermanas brasileñas en Asís, no sé si conociste a la hermana Francisca. Sí. Listo. El cuerpo de Carlos está en una iglesia con rector y hermanas brasileños. ¿Donde el obispo habla portugués? Entonces todo es un plan de Carlos. Por cierto, hubo una cuestión. Yo no soy argentino. Voy a tener que contar un chisme santo. Me dijo por teléfono, padre, aquí quieren que envíe las peticiones. ¿Hermana Francisca? Hermana Francisca. Padre, la gente de aquí quiere que yo envíe las peticiones para ir con ustedes. Claro, exageran las personas, ahí está el cuerpo de Carlo, pero lo siguiente aquí es realmente especial. Viene gente de todo Brasil, no de Italia. ¿Pero qué pasó con Doménico que usted no contó? Tengo que contarte. Tú, con tu alma periodística, fue gracioso por eso. Así Carlos no era conocido en ningún lado, solo en Brasil. Eso es verdad. ¿Ni en Italia? No, no era. Ahí podrías argumentar, pero sí tenía esa fama de santidad. Había personas que lo conocían. Tanto que hay un artículo allá en italiano, había una asociación, pero era muy pequeño para un asunto grande, que es una beatificación, pero no tenía. Los italianos siguen muchas reglas, ¿no? No es que no sea importante seguir reglas, pero no son impulsivos como nosotros.
Piensa, porque en realidad nosotros solo mandábamos el material. La gente era la que hacía la fiesta. Entonces, la gente hacía la fiesta. Nosotros solo mandamos material. Lo que hicimos fue mandar material y eso incendió todo Brasil. En menos de un año, Carlos ya aparecía en todo Brasil. ¿Y lo que usted va a decir es que don Doménico se puso celoso? No, él no tendría celos por eso. Quizá por otras razones, pero no por Carlos. ¿Qué otras cosas, padre? Otras cosas, Roma, no sé, lo de las basílicas, eso ya es otra cosa. Más que Carlos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que Carlos era un ilustre desconocido, no estoy hablando en proporción mundial. Le dije a don Antonio todo el tiempo que el cuerpo fue exhumado, que a eso le llamamos elevación, elevado, yo quiero estar presente. Confío en que Carlos es incorrupto. Ella dijo, está bien, y luego me llamó. ¿Vas a mencionar ese momento? Claro que no podía ir a Italia. ¿Eso fue en 2016? Sí, creo que sí, no sé la fecha, me vas corrigiendo ahí. Ahí está ahí, ella me llamó. El día de la exhumación ella me llamó, el cuerpo estaba intacto. Intacto, pero no incorrupto, ¿cierto? Yo defiendo que él está incorrupto. ¿Por qué? Te lo digo en un momento, ¿puede ser? Claro. Entonces está intacto. Creo que ella dijo incorrupto, pero no quiero cambiar palabras, ¿vale? Entonces voy a decir intacto. ¿Por qué? Porque no voy a poner en su boca lo que yo diría. Ahora afirmo que está incorrupto, ¿vale? Ahí está intacto, lo están llevando con los capuchinos. Ah, qué bien, me mandó las fotos del cuerpo. Y no divulgues las fotos. Está bien, vi las fotos, borré las fotos, todo bien. Y me quedé callado, ahí me quedé callado. Ahí otro padre publicó en Facebook así, hubo la exhumación de Carlos y su cuerpo está intacto o incorrupto. ¿El otro padre fue el padre Fabio Vieira? Publicó eso, no pasó nada, entonces lo leí. Fabio publicó, no pasó nada, así no, voy a publicar, entonces voy a publicar. Ah, usted publicó aquella que había borrado. ¿Cuál? ¿Las fotos del cuerpo? No, nunca las publiqué, las borré enseguida. Entonces, ¿qué publicó usted? Entonces el padre Fabio no publicó que el cuerpo estaba incorrupto o intacto, no recuerdo el término que usó. Para mí, él dijo intacto. Está bien, pero no resultó en nada. Iba a quedarme mirando, ¿no? Voy a publicar, no va a pasar nada. Entonces publiqué, recuerdo bien lo que publiqué, Te Deu Laudamus, que es un himno de alabanza, Te Deu Laudamus. El cuerpo, Carlos acaba de ser exhumado, su cuerpo está incorrupto. Cometí un error sin arrepentimiento. Lo puse en una setenoria, entonces lo puse en una setenoria y vi que ahí, en media hora ya estaba traducido a todos los idiomas posibles e imaginables. Y en ese momento el Papa Francisco estaba inaugurando la Jornada Mundial de la Juventud. No sé dónde, porque no me acuerdo. Creo que en Madrid fue un boom. Los jóvenes se pusieron en éxtasis. Me enteré, pero no sé si sea verdad. No sé si es verdad, me excuso. Mi defensa es que ignoro si don Sorrentino se molestó porque no debí decir eso. No se puso feliz. Sí, porque yo no debería haber dicho que estaba incorrupto. Tal vez, no sé, no era para decir bla. Bueno, yo no soy científico. Quien tiene que decir si está incorrupto o no es la ciencia, ¿correcto? Si veo a un niño jalando la bolsa de una viejita que grita «¡Agarren al ladrón!», diría que es un ladrón. Quien tiene que probarlo es el comisario. Yo no soy el comisario, así que solo soy un simple devoto de Carlo. Pero a partir de ahí mi amigo Carlos se hizo conocido en todo el mundo y su beatificación incluso salió en televisiones árabes. Desde entonces todos conocieron a Carlo. ¿A partir de tu publicación? Exactamente. Diciendo que el cuerpo estaba incorrupto. Eso es. Dom Sorrentino me dijo allá en Asís que el cuerpo no estaba incorrupto, que estaba, según Dom Sorrentino, como un cadáver. Después de algunos años preservado de alguna forma, hoy tenemos esa imagen. ¿Esa fue la foto que vio cuando doña Antonia las envió? No, claro. ¿Era un cuerpo momificado? No es así exactamente. Primero una cosa, mira, cuando sacas uno, no sé si alguna vez fuiste a ver a Santa Rita de Casia. Ese cuerpo es incorrupto. Pero momificado. Hay niveles de incorruptibilidad, hay niveles.
Mira, teológicamente, no existe cuerpo incorrupto. Solo existen dos cuerpos incorruptos teológicamente, que son el de Jesús y el de Nuestra Señora, por su asunción. ¿De acuerdo? Cuando dices imperfección, no. Ahora, hay grados de incorruptibilidad. El cuerpo de Santa Rita permanece incorrupto. Yo ya he sacado... Fui al cementerio y saqué a mi tía y a mi papá. En mi familia murieron muchas personas mayores. Ya estuve en otras exhumaciones de mi tía. Queda el polvo, dos cosas que más o menos quedan, el cráneo y el fémur, lo demás es polvo. Y cuando sacudes al sujeto, punto, ellos se quedan recogiendo las cosas. El de Carlos no estaba así. ¿Por qué el cuerpo de Carlos no está incorrupto, pero su corazón sí? ¿Cómo sucede esto? ¿Le sacaron el corazón? ¿El corazón qué es? ¿Por qué sacaron el corazón? El corazón está en la catedral del obispo. ¿El corazón está incorrupto o no está incorrupto? ¿Pero no fue un proceso de momificación? Hoy en día, muchos no les gusta hablar de corruptibilidad, pero hablan de perfecto estado de conservación, no les gusta. Pero mira, yo vi el cuerpo de Carlo. ¿Lo vio en una foto? No, yo estuve presente, él estaba siendo atendido, yo fui a verlo. ¿Poco después de esas fotos? Poco después fui allá. Él estaba tratado. ¿Cómo estaba el cuerpo? El cuerpo había perdido masa muscular, es obvio, ¿no? Estuvo enterrado 13 años, ¿no? No podría estar así, ¿verdad? Jamás. Aunque Santa Bernadette de Subirro sigue así. ¿Es cera de Santa Bernadette? Algo debió pasarle, pero según lo que leí, nunca vi el cuerpo de la santa. Yo fui allá, es Inever. Es Inever, y está la cuestión de su sangre, que a veces se calienta y se saca la sangre viva. ¿Está bien? Algunos cuerpos son así, como el de Carlo. No era eso. ¿Cómo estaba el cuerpo de Carlo? El cuerpo de Carlos estaba delgado, perdió mucha masa muscular, algunas partes del cuerpo estaban oscurecidas, ¿ok? Por eso le hicieron todo un tratamiento. Él no estaba así, obviamente. No estaba bonito como se ve ahí. No, Carlos no estaba así. Era una imagen aterradora. No, de ninguna manera. Por ejemplo, si vas a Bolonia, en la Catedral de Bolonia, hay un cuerpo intacto. En Santa Francisca Romana es apellido. En esa época no había ninguna técnica. Te asustas con esa cosa que tú, con todo respeto. Una momia. Pero está intacta, porque no se deshizo nada. Ahí está, Santa Rita está intacta, solo se quedó reseca. Pero usted está usando la palabra intacta, ¿ahora? No, para mí, intacta e incorrupta es lo mismo. Ahora, ese incorrupto no es en el sentido de que está perfecto cuando murió. No, de ninguna manera. Es en el sentido de que el cuerpo no conoció totalmente la corrupción de la tumba, como todos los cuerpos la conocen. El cuerpo de Carlos y todos sus órganos externos e internos estaban perfectos. Resecados, algunas partes oscurecidas. El cabello no estaba así, obviamente, tenía poco cabello, pero estaba intacto. O incorrupto. Yo afirmo que está incorrupto. Digo que el cuerpo de Carlos está incorrupto, preservando la idea de los grados de incorruptibilidad. En ese aspecto... ¿Cuándo y dónde vio el cuerpo de Carlo? Entonces fue justo después de la exhumación en el convento de los capuchinos. ¿Algunos días después? Casi un mes después, cerca de un mes después, ya no me acuerdo bien, fuimos en marzo. ¿Usted fue con el padre Fabio Vieira? Sí, con el padre Fabio. Porque también me dijo que fue allá. Sí, fue conmigo, él estaba conmigo. Pero él me dijo 2 días después, quizás se confundió. Creo que él se confundió. Después no fuimos, no. Él debe haberse confundido, pero está en mi evaluación. Teológicamente el cuerpo está incorrupto. Mis papás, pobrecitos, no quedó nada, solo polvo. Cuando usted vio el cuerpo de Carlo, ¿dónde estaba? Estaba en la capilla de los capuchinos. ¿Dentro de una tumba? No, estaba en un vidrio, en un envoltorio de vidrio, sin ropa, sin nada, las partes íntimas cubiertas. ¿No estaba expuesto al público? No, solo a científicos. ¿Y qué olor sintió usted? No había olor a descomposición. Había los aromas de esos gases que van soltando sobre el cuerpo para la preservación. ¿Algún olor a químico, tal vez? Pero muy suave, nada desagradable. Eso fue lo que Domenico me contó. Nada desagradable. Y el padre también, Fabio también dijo eso. Porque se dice que en algunos casos de cuerpos que se consideran incorruptos hay un olor a flores. ¿Usted no sintió eso? No, en ningún momento lo sentí. La incorruptibilidad que usted afirma
¿También es una prueba de santidad? Sí. Sí, puede ser una de las pruebas de santidad. Cuando se constata todo el proceso, cómo sucedió. Por ejemplo, si la persona usó cualquier cosa para preservarse por muchísimo tiempo, ya te quedas medio dudoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuerpo de Juan XXIII en el Vaticano, el cuerpo de Juan XXIII en el Vaticano, el cuerpo del Papa Pío XII fue mal preparado y explotó en el velorio, causando un olor terrible. Lo que faltó en Pío XII lo aportó Juan Deis XII, tanto que está bien preservado, pero es químicamente. Está ahí expuesto en la basílica. ¿Qué es lo que tiene aquí en el rostro, Carlo? ¿Silicón o cera? No estoy seguro, pero creo que es una masa de silicón. No conozco bien el proceso. Creo que sí es una masa de silicón. No sé bien la diferencia. Creo que el silicón es más moderno que la cera, ¿no? El silicón es como de goma, ¿verdad? La cera es más maleable, más moldeable. Él fue arreglado, totalmente arreglado. Las manos fueron arregladas para estar expuesto. Sí, eso, obvio. ¿La parroquia tuvo una elevación aquí ahora? ¿No? ¿Alguna iglesia? ¿De fieles? No, en el sentido de en términos de estatus en el Vaticano. La Capilla del Milagro es una capilla sencilla ubicada en el barrio Marabá, también sencillo. Y será elevada el 12 de octubre a la dignidad de santuario. Eso debe atraer aún más gente para acá. Sí, el primer santuario en el mundo. ¿Este 12 de octubre ahora? Sí, sí. La capilla donde ocurrió el milagro con el niño Mateo pasa a ser un santuario. Primer santuario mundial dedicado a Carlo Acutis. Quisiera terminar nuestra conversación preguntando si podemos ir hasta allá. Sí, podemos. ¿Vamos? Vamos, sí, vamos. ¿Esto lo vamos a ver aquí, no allá? No, eso no lo vas a ver. ¿Qué fue esto aquí? Esto aquí es la camisa de Carlo. ¿Pero dónde es? Esto aquí es aquí. ¿Fue una exposición aquí? Fue una exposición en la canalización y regresa el 12 de octubre. ¿Dónde está esa camisa? Sí, esa camisa está guardada aquí en Campo Grande, en un sector bien preservado, con temperatura ambiente, todo en orden, doblada cuidadosamente para que se conserve por muchos años. Eso es lo que deseamos. ¿Se va a quedar aquí o en el santuario? No se quedará, será expuesta ocasionalmente, al menos una vez al año, para su preservación. ¿Esa es una reliquia de segundo grado? Es de segundo grado. Era la chaqueta que él más usaba. Tanto que está desgastada debajo del brazo. ¿Cómo se va a llamar o cómo se llama el santuario? Santuario. No podemos quitar a Nuestra Señora Aparecida, ¿verdad? Ella hizo todo, así quedó como santuario de Nuestra Señora Aparecida y San Carlos Acutis. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Entonces vamos. Habíamos terminado el Congreso Eucarístico, que fue en mayo de 2013, el Gran Congreso Eucarístico. Un año antes, doña Antonia me dio ese pedacito de la camiseta de Carlo que ella bendije con la reliquia en octubre. En 2013, el 12 de octubre, el Congreso ya había pasado. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos reuníamos aquí, en este espacio, ¿ok? Y rezábamos frente a la gruta de Nuestra Señora a la hora exacta de la muerte de Carlo. Cada 12 de octubre empezamos la costumbre de rezar aquí homenajeando a Carlo, que murió a las 6:40 de la mañana. Cada 6 meses nos reuníamos, rezábamos el rosario y yo lo quería. Quería que hubiera mucha gente rezando el rosario, pero no fue así. Carlo no era tan conocido así y las personas no tenían tanta devoción como para llenar esto aquí. Eso era lo que teníamos, 12 o 14 personas, la mayoría mayores. Ese año fue distinto porque usamos bufandas con el rostro de Carlo, sobrantes del Congreso, y se las dimos a las personas. Me acuerdo bien, pusimos una alfombra aquí, un banquito con la reliquia de Carlo que Don me había dado, un pedacito de la camisa y una lona de Carlo. Aquí algo muy sencillo. Y rezamos. O sea, yo quería tanto que estuviera lleno, pero la devoción aún no estaba en ese punto. ¿Pero el niño Mateus estaba aquí? Mateus no estaba aquí temprano en la mañana. Ni siquiera imaginaba, tengo fotos de ese momento. Ni siquiera imaginaba ni podía soñar que sería un milagro. Entonces todo está bien.
Fuimos a desayunar al salón, todos desayunaban, había poca gente, y a las 8:30 hubo misa. Y en esa misa, al final de la misa, fui a dar la bendición con la reliquia, como ya lo había hecho el año pasado, ¿verdad? 2012, estamos en 2013, así que repetí el mismo gesto que había comenzado un año antes. ¿Vamos adentro para que me cuentes desde el principio? Vamos. Entonces, eso fue lo que pasó. Mucha gente asistió a la misa por Nuestra Señora Aparecida, ¿verdad? No, en realidad por Carlo, porque era, poco conocido. Y después de la misa, lo recuerdo bien. Bajamos con la reliquia que era ese pedazo de camisa. ¿Usted bajó de aquí? Bajé de aquí con el pedazo de camisa para dar la bendición al pueblo. Les pedí a todos que no tomaran fotos porque no estaba permitido. ¿Eso que me contaste más temprano? Ajá, de la reliquia. Si nadie toma fotos, nadie se entera, solo queda aquí en Campo Grande. Ya dimos la bendición. Y yo vi que Mateus vino con el abuelo. Y eso sí, recuerdo bien de ese dejar de vomitar. Está bien, yo di la bendición. ¿Usted escuchó que él dijo? Él tocó la reliquia y dijo dejar de vomitar. ¿Dejar de vomitar? Sí, él lo dijo. ¿Un niño hablando así? Sí, 3 años. Él hablaba como ceboliña, ¿verdad? Dejar de vomitar. Dejar de vomitar. Sí, él dijo eso y se detuvo, pero no le di importancia. Al día siguiente fue cuando su mamá se puso en contacto conmigo diciendo que había pasado algo y que el niño no había vomitado, ¿verdad? Pero fue en este lugar, aquí, tanto que pusimos exactamente. Allá en Jerusalén, tú sabes más que yo porque viviste allá. Los lugares donde tenemos absoluta certeza de que ocurrió el hecho ponen este sello para decir que fue aquí. Entonces, imitando ese gesto de nuestras basílicas en Jerusalén, para marcar el milagro que fue en este lugar, aquí exactamente, ahí pusimos este H y C, aquí en este lugar, para marcar bien el momento. ¿Aquí estaba el niño? Aquí estaba el niño y aquí ocurrió el milagro. La gente pregunta, ¿cómo fue? No fue nada, no pasó nada, no sonó ninguna campana, los ángeles no aparecieron. Nada, imperceptible. Dios actúa así, ¿verdad? De manera imperceptible, en silencio. Después entenderemos que algo pasó porque el niño ya no volvió a vomitar. Lo que estás diciendo me hizo recordar allá en Nazaret, donde en la gruta de la Anunciación es el único lugar donde está escrito, aquí el verbo se hizo carne. Exactamente. ¿Y usted también puso aquí el H y C? El H y C porque fue aquí. Y ahí ella nos dio Carlo Acutis. Y entonces ahora en la canonización, el sábado anterior a la canonización, en homenaje a Nuestra Señora, que nosotros creemos que fue ella quien hizo todo, entonces hizo un nuevo comienzo con la imagen primitiva. ¿Cuál es la importancia de esa imagen para nosotros? Esa comunidad es una comunidad sencilla y pobre que se reunía. La misa ocurría aquí cerca, en el centro comunitario. Y la imagen que tenían era una réplica, no era esta de madera. Los facsímiles de Aparecida no son totalmente de madera, ya que Nuestra Señora nunca lo fue. ¿Alguien la hizo, algún artista local o por falta de dinero para comprar una imagen? Sé que es antigua y hecha a mano. Entonces, homenajeando toda la historia de esta comunidad, ahora pusimos para la canonización nuestra imagen original, que es una imagen simple y de madera, pero que es muy fiel al facsímil que reproduce el Santuario Nacional. Este nicho está inspirado y es casi igual al de... Exactamente. Solo que este no es de oro, ¿verdad? No es de oro, es una imagen sencilla, pero la pusimos. Fue ella quien nos dio a Carlo Acutis y el HIC que marca que fue aquí. Ella nos dio a Carlo Acutis. Carlo Acutis, exacto. Y el HIC es aquí. Es el aquí. Eso fue hecho para la canonización. Para la canonización, el sábado se realizó el homenaje a Nuestra Señora, ya que es su día en la iglesia. Entonces, el sábado anterior a la canonización hicimos un homenaje a Nuestra Señora, con la procesión que culminó en que ella recibiera ese manto, ¿verdad? Estas piedras vinieron de Austria, que una donadora hizo esa donación, y esa corona es de oro. Pedimos el oro a las personas que tenían anillos, cadenas, aretes, juntamos todo ese oro. Un artista fundió ese oro, que trabaja en eso, y produjo esa corona que es de oro, con semijoyas. ¿Y fue hecha para la canonización de Carlo? No, ya había sido hecha antes, pero la volvimos a coronar, ¿verdad? Realizamos una coronación donde ella recibió un nuevo manto y trono llamado este nicho. ¿Qué se hizo ahí? Para la canonización, exacto. Antes de que terminemos. Usted me dijo que hay muchos milagros o historias que parecen milagrosas que ocurrieron aquí.
¿Cuál es otra historia que usted cree que merece ser contada? Otra historia que merece ser contada es la de un joven que tuvo 5 paros cardíacos y que la familia fue llamada para hacer la donación de órganos. Y él estaría técnicamente en muerte cerebral y está bien. Solo tiene un problema de habla, pero está bien gracias a la intercesión de Carlo Acutis. ¿Cómo fue? Él estaba en el hospital prácticamente muerto, de hecho lo llevaron prácticamente muerto. La familia rezó pidiendo la intercesión de Carlo y gracias a ello él sigue bien hasta hoy. Eso fue uno de los grandes milagros, entre tantos otros que las personas reciben cuando vienen a rezar ante Carlo y Nuestra Señora Aparecida. Tenemos una oración que rezamos los domingos aquí, que decimos así: Nuestra Señora Aparecida. En resumen, ¿verdad? Sabemos que eres. Di las palabras correctas, entonces. Nuestra Señora Aparecida, sabemos que tú eres omnipotente, suplicante y que no necesitas la ayuda de los santos. Entonces concede todas tus gracias y tus milagros a manos de Carlo Acutis para que él pueda distribuirlos en las almas de todos los que vengan aquí a rezar. O aquellos que están lejos, unidos a nosotros. Entonces, creemos que Nuestra Señora pone todos sus milagros y sus gracias aquí en esta capilla en manos de Carlo. No es que ella no pueda hacerlo, claro que puede. Aparecida allá, nacional, santuario nacional, que lo diga. Pero aquí ella quiso ponerlo en manos de Carlo, para que Carlo fuera conocido desde aquí en todo el mundo. Entonces, aquí tenemos un fragmento del corazón de Carlo, ¿verdad? Del pericardio. Sí, tenemos la auténtica. Este documento se llama así. ¿El documento es del Vaticano? Está firmado por el postulador de la causa, que era Nicola Igori. Entonces, para autenticar que aquí hay un fragmento del corazón de Carlo. Una reliquia de primer grado. De primerísimo grado, primerísimo grado. La más importante que está en Brasil. La más importante que está en Brasil. Padre Marcelo Tenorio, gracias. Rodrigo, te deseo que Carlo te encuentre y sea un gran amigo en tu vida, que te abra caminos aquí en la tierra y después en el cielo.